Bueno, en Pero base no se los alcancé a explicar mucho, fue todo muy rápido lo mío. Está bien, profe. Está bien, está bien. Bueno, vamos a poner esta palabra clave, a ver qué me pueden decir. ¿Qué es MVC o MVC, como le quieran llamar? ¿Qué es? ¿Qué vieron? ¿Qué escucharon? No necesariamente en nuestra materia, por ahí durante su cursada en Momukis, el paso por algún otro curso que hayan hecho. ¿Alguien puede decirme qué es MVC? Dentro de este ámbito, ¿no? De la programación. Y sobre todo la programación orientada a objetos. A ver, ¿quién da más? Emiliano, Javier, Luciano, Mauri. Yo no lo escuché nunca. Como ayuda, ¿cómo se llamaba el paquete que creé ayer para hacer la clase alumno data? Ahí, la pregunta es, ¿qué es MVC? ¿Qué conocen de MVC? ¿Qué les parece a ustedes es MVC? Pero yo decía una pista le estaba dando. Claro, la profe les dio una pista. ¿Escucharon alguna vez el término este, MVC o MVC? O decirle que es MVC las iniciales, que significa, qué palabras son. En vez de decirle MVC, decirle modelo vista control. Bien. Ahí está la vista, modelo vista Sí, controladora. Ahí bueno, justo exacto. hablamos Bueno, juntos. eso quería que fuera surgiendo, ahí van agregando. Bien, en donde en esto, MVC, la M es el modelo, la B corresponde a vista y la C al control. ¿Qué es? Una adivinanza, mira. ¿Sí? Modelo vista controlador, puedo llamarlo MVC, Model View Control o modelo vista controlador. ¿Qué es el modelo vista controlador? O en sus siglas MVC. Los formularios de interacción con el usuario. Los formularios de interacción con el usuario corresponderían a este módulo, a las vistas. Bien, el índice o MVC es un patrón de arquitectura, ¿sí? Que propone distribuir dentro de nuestro proyecto a las clases de acuerdo a sus responsabilidades, ¿tá? En donde define, como les decía, 3 tipos de responsabilidades. Las responsabilidades de representar al modelo. ¿Qué es el modelo? ¿A qué se refiere el modelo? Se refiere a nuestro modelo de datos, ¿sí? ¿Tá? Si estamos trabajando con una base de datos, el modelo representará a nuestra base de datos de alguna manera. Será un conjunto de clases que representarán nuestra base de datos, ¿sí? La B, como dijimos, corresponde a todas las clases que formarían parte de las vistas dentro de nuestro proyecto. En el caso puntual de Java, corresponderán a todo el grupo de clases, ¿sí? Que representan interfaces gráficas a través de las cuales el usuario va a interactuar con nuestra aplicación, ¿sí? Y las clases de control, ¿sí? Son las clases que van a tener, básicamente, contienen la lógica de negocio, ¿sí? Son las clases que van a tener funcionalidades que van a reaccionar en base a las acciones que haga el usuario desde las vistas. Pero, a ver, ¿cómo sería esto un poco más claro? Bien. En un patrón MVC se propone, ¿sí?, agrupar en paquetes, por ejemplo, todas las clases que corresponden a la vista, ¿sí? Esas clases, la única responsabilidad que tienen, ¿sí? Vamos a suponer que esto grande es un paquete. Acá están todas las vistas, el menú, el formulario a través del cual el administrativo va a poder cargar un alumno, el formulario a través del cual el administrativo va a poder ver las materias o cargar materias,
del colegio, el formulario a través del cual el administrativo va a poder inscribir alumnos, ¿sí?, en determinadas materias, en fin. Ahora, la única responsabilidad, ¿sí?, es interactuar con el usuario, es mostrar algo al usuario. ¿Tá? Cuando el usuario, supongamos estando dentro del formulario de alumnos, de alta de alumnos, elige guardar, por ejemplo, la tarea de guardar, la tarea de conectarse a la base de datos, tomar los datos del formulario y enviarlos a la base de datos, no tendría que recaer en él. Para eso, tendríamos que tener otro grupo de clases, ¿sí?, que van a tener toda la lógica de control, ¿sí? Es decir, otro grupo de clases a las que llamamos clases de control, ¿sí?, que van a reaccionar en base a la acción que haga un usuario desde las vistas, ¿sí? Porque, vuelvo a repetir, las vistas deberían desconocer, cuando ustedes programan, las vistas deberían desconocer qué tienen ustedes en la base de datos, que tienen un alumno, que tienen una materia, que tienen una cursada, ¿sí? Por ahora Entonces, nosotros, por ahora nosotros tenemos el main, por ahora, ¿sí? En vez de las vistas tenemos el main. exactamente. Nosotros ayer, claro, ayer nosotros hicimos el alumno data, que estaría en esa parte de control, ¿sí? Y desde el main nosotros ingresábamos los datos o armábamos un alumno, bueno, y llamábamos a los métodos de la clase de alumno data, ¿no? Bien, entonces, la responsabilidad del control, ¿sí?, la responsabilidad de las clases de control es tener funcionalidades que reaccionen cuando el usuario elige algo en las vistas, ¿sí?, y interactuar contra el modelo, ¿sí? Nuestro modelo de datos va a estar representado, nuestro modelo de datos va a estar representado por un conjunto de clases entidades, ¿sí?, es decir, un conjunto de clases que van a representar a cada una de las tablas que tienen en la base de datos y, podríamos decir, nuestra base de datos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si estoy en la vista del formulario de inscripción de alumno, en donde el usuario va a llenar a través de una interfaz los datos de un alumno, cuando él haga clic en guardar, la vista debería invocar, debería llamar del control a la clase de control que permita interactuar contra la tabla específica de alumnos, ¿sí?, que permita interactuar en el modelo sobre un alumno. Esperen que quiero hacer esto, ¿sí?, sobre un alumno. Si esa acción devuelve algo, ¿sí? Sí, o sea, cuando el modelo responda algo, seguramente va a responder algo en el formato de la base de datos. Entonces, la clase del control va a tener la responsabilidad de transformar eso que devuelve el modelo en algo potable para Java, no sé, en un objeto alumno, en una lista de alumnos, por ejemplo, y devolver eso a la vista que lo solicite. Supongamos que sea la vista de listado de alumnos del colegio, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, ¿qué permite esto? Esto permite, ¿sí?, identificar de entrada las responsabilidades que van a tener cada una de las clases y agruparlas en base a eso. Segundo, permite que distintos miembros del equipo puedan trabajar sobre distintos componentes, ¿sí?, o pueda desarrollar a los componentes por separado. Como les decía la profe, ustedes, ¿sí?, comenzaron, por ejemplo, trabajando sobre el modelo, ¿sí? La primera clase en la que empezamos con el proyecto, empezamos a desarrollar las clases del modelo, ¿sí? Tranquilamente, otro grupo podría, si nosotros les damos los prototipos, por ejemplo, si les hubiésemos dado los prototipos de las vistas, como tendrían que ser, otro grupo tranquilamente podría haber empezado a desarrollar este módulo, ¿sí? Pero lo dejamos para el final a ese módulo. Entonces empezamos a desarrollar este módulo, el módulo de control, ¿sí?, en donde a las clases de control
nosotros se nos ocurrió llamarlas con un sufijo data. Por ejemplo, la clase de control que va a tener como responsabilidad actuar sobre el modelo con la clase alumno y con la tabla alumnos, le llamamos alumno data, ¿sí? La clase del modelo, del control, que se va a encargar de interactuar sobre el modelo con la clase materia y en la base de datos sobre la tabla materias, le llamamos materia data, ¿sí? Entonces, una forma de poder identificar a las clases que forman parte del control fue agregarles este sufijo, ¿no? El sufijo data. Entonces, nosotros podemos, ¿sí?, ir desarrollando por módulo e ir probando cada uno de los módulos. Como todavía las vistas no las armamos, como les comentaba la profe, ustedes desde el método main, ¿sí?, una vez que crearon la clase de control data, hicieron las pruebas necesarias para probar la funcionalidad de data, ¿sí? Entonces, esto es lo que propone básicamente el patrón MVC. Separar, ¿sí?, dentro de un proyecto a las clases de acuerdo a sus responsabilidades, en donde las 3 responsabilidades básicas son las de representar al modelo de datos, las de ser el control, la que tiene la lógica de negocio, y las vistas, ¿sí? Hay distintas implementaciones del modelo MVC en Java. Nosotros estamos usando una más o menos básica, ¿sí?, para que se entienda el concepto, ¿no?, y para que ustedes puedan trabajar en equipo. Una de las preguntas recurrentes fue ¿cómo trabajamos en equipo? ¿Cómo hacemos, si somos 3, por ejemplo, en el equipo, cómo hacemos para trabajar sobre el repositorio Git? ¿Sí? Ya que en nuestro repositorio, yendo ahora al caso puntual del proyecto, en nuestro repositorio GitHub, ¿sí?, vamos a tener una sola copia de todo el proyecto, ¿tá? Entonces, ¿qué aconsejamos? Que lo veníamos charlando en todas las clases anteriores, es lo siguiente. Ustedes, en la píldora formativa número 2, ¿sí?, que ya la habían visto para poder desarrollar los trabajos prácticos 6, 7, ¿sí?, 6 y 7, les mostramos cómo crear el repositorio, ¿sí? Les mostramos cómo crear el repositorio y les mostramos cómo subir después las actualizaciones que ustedes hagan en el proyecto en el repositorio. En la píldora formativa número 3, mostramos cómo ahora, si yo trabajo en equipo, ¿sí?, una vez que subí el repositorio y tengo las modificaciones hechas, cómo agregar colaboradores al repositorio, ¿sí?, y los colaboradores clonar ese repositorio en sus computadoras locales, ¿sí?, en sus dispositivos locales. ¿Cómo tendría que entrar? ¿Cuál sería el consejo que les damos para trabajar? Porque manejar un repositorio es todo un mundo, ¿sí? Nosotros les estamos enseñando algunas de las herramientas, ¿está? Pero lo fundamental para tener éxito en esto es que el equipo mantenga la comunicación, ¿sí? El equipo mantenga permanente comunicación a través de reuniones de Zoom, a través de grupos de WhatsApp, a través del mail interno. Tengan, o por ahí reuniones presenciales, porque se podrían juntar, no sé, cumpliendo las reglas de protocolo para poder trabajar, ¿no? Entonces, ¿cómo deberían trabajar los equipos? Y bueno, yo les aconsejé, por ejemplo, que un miembro del equipo, ¿sí?, un miembro del equipo tenga la responsabilidad de crear el proyecto con, primero, crear la base de datos, ¿sí? Después, crear el proyecto con solamente las clases del modelo, alumno, cursada y materia, ¿sí? Y eso, subirlo al repositorio, ¿ok? Agregar como colaboradores a los miembros del equipo. A los miembros del equipo les va a llegar un mail notificándoles de que determinado, bueno, que su compañero los quiere agregar, la deben confirmar, y luego clonar
¿sí? Desde NetBeans, clonar ese repositorio cada uno en su computadora, ¿sí? Entonces, de esa manera, tanto el que creó el proyecto y lo subió, como los demás miembros del equipo van a contar con la misma estructura de proyecto, ¿sí? ¿Qué podría hacer también el que crea el proyecto de entrada? Meter una copia, vieron que cuando ustedes exportan la base de datos, les genera un archivo con el nombre de la base de datos .sql, que contiene la estructura de la base de datos y los datos que en esta existieran. ¿Qué debería hacer? Bueno, también copiar y pegar dentro del paquete del proyecto, ¿sí? Ese archivo SQL, cosa que cuando suba al repositorio no solamente tiene las clases Java, sino que todos tienen, cuando lo descarguen, una copia de ese SQL, para que también puedan recrear, ¿sí? Cada uno de ustedes la base de datos, ¿sí? Para que cada uno tenga la misma estructura de la base de datos y obviamente en clases anteriores explicamos cómo importar, ¿sí? Un script para la creación de la base de datos, ¿no? Para que todos deberían tener el mismo nombre, ¿sí? En fin. Luego, ahí viene el trabajo colaborativo, ¿sí? Ahí viene cómo se desempeñan como equipo. ¿Mm? No interesa que un miembro del equipo les haga todo el trabajo. Lo que nosotros queremos ver es que en el repositorio haya interacción de todos los miembros, ¿sí? Que todos los miembros en algún momento hayan hecho un push de algo del proyecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si son 3 los miembros del equipo, bueno, uno se encarga de hacer lo de materia data, otro se encargaría de hacer lo de alumno data y otro se podría encargar de hacerlo de cursada data, ¿sí? Obviamente, al tener comunicación entre ustedes, van a saber qué tiene cada clase, cuál sería el diagramita UML de cada clase, ¿sí? Entonces, después No es cada uno... necesario, perdón, pero no es necesario subir el MariaDB, la pregunta que hace Renzo en el chat. No es necesario que cada uno lo descargue al MariaDB. Es un Claro, control nada más. al driver de conexión, ese después cada uno lo puede descargar, porque ya lo tienen, ya han estado probando, y lo tienen disponible en la plataforma, ¿sí? Ahora bien, ¿qué debería suceder? Cuando el alumno 1, ¿sí? Cuando el alumno 1 haga el push, ¿sí? Cuando el alumno 1 haga el push, por ejemplo, de alumno data, cuando el alumno 1 haga ese push, ¿sí? Los demás deben hacer un pull, deben descargar esa actualización. Entonces el alumno 1 debería avisar, che, chicos, ya subí alumno data al repositorio, descárguenlo, pum, lo descargan. Después, el alumno 2, el mismo trabajo, va a hacer un push, ¿sí? Va a poner, la operación push es para poner en el repositorio, ¿sí? Y va a avisar al equipo que ya subió esto. Los demás van a hacer lo mismo, un pull, ¿sí? Una descarga, actualización en cada uno de sus computadoras, ¿no? Y de esa manera, trabajando coordinadamente, no se van a pisar. Lo que no debería suceder, ¿sí? Por la forma en la que estamos usando el repositorio de GitHub, que 2 alumnos estén trabajando sobre una misma clase, ¿sí? Traten de no hacer eso, ¿ok? Cuando mucho, si un alumno, si un miembro del equipo detecta que el que tenía la responsabilidad de hacer alumno data se equivocó en algo, en un parámetro o algo, le avisa a ese compañero, che, modifica alumno data en tal cosa, para que él, que tenía esa responsabilidad de trabajar sobre esa clase, haga la modificación, haga el push y ustedes después hagan el pull para refrescar, ¿sí? Pero esto funciona si trabajo en equipo, ¿sí? Si trabajo en equipo. Y no vengan con que, oh, pero yo no entiendo nada, ¿está? Si no entienden y hay alguna duda, preguntan a sus miembros del equipo, ¿sí? En primera instancia, y en segunda instancia a los profes, ¿sí? O en paralelo, como ustedes quieran. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa sería la forma ideal de poder trabajar con el repositorio, ¿no? Mantener comunicación. Bien, bueno, ustedes empezaron a trabajar con alumno data, ¿sí?
vamos a hacer, no vamos a ver la implementación porque eso lo hicieron ustedes, ¿sí? Y vamos a trabajar ahora puntualmente con materia data, pero en lugar de hacerlo nosotros, entre ustedes van a crear materia data. Y ya les voy a decir qué es lo que van a hacer. Yendo al caso puntual. Una pregunta, algunos de los que están hoy no estuvieron ayer, porque puede ser que, no sé si está, o todos estuvieron ayer los que están acá, o vieron el video. Estoy 2 horas Bueno. para encontrar cada flecha. Ay, va, acá mira igual. Bueno, entonces, para que nos ubiquemos entonces, ustedes están en la etapa de desarrollar las clases de control, ¿sí? Y tenían que desarrollar, en base a la explicación que le dieron los profes y a los diagramas que les mostraron, y al ejemplo, Yo te hago una aclaración. Yo les di nada más que el data solo para que ellos tuvieran que armar el proyecto y los paquetes. ¿Sí? Yo les dije, esto va dentro del paquete control. Tal cual. Se los comenté, pero ellos vieron incluso, el que presenció la clase vio que yo lo guardaba dentro de un paquete control, ¿no? Que estaba el modelo y que estaba el control y que les dije, más en el futuro crearemos a las vistas. Eso es lo que yo mencioné. Pero bueno, no sé cómo lo habrán ellos después subido o armado el proyecto. Está bien. Creo que muchos lo iban haciendo a la par mía. Está bien. Sí, de todas maneras, en la primera clase, ellos cuando arrancamos, ya deberían tener a esta altura armada el modelo, ¿sí? El proyecto con las clases del modelo. Sí. ¿Sí? Es más, dejamos adelantado el paquete vistas, lo dejamos vacío. Pero no teníamos yo arranqué sabiendo, porque vos me lo pusiste en el grupo, que ellos ya tenían las clases y la conexión. Genial. Eso lo mencionaste vos, sí. Entonces yo arranqué ya sabiendo que eso existía. Perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo tengo que pensar las clases data? Las tengo que pensar en función de los requerimientos funcionales, ¿sí? Me tengo que volver a la lectura de los requerimientos funcionales, es decir, al enunciado de la tarea, en donde les dice qué tiene que hacer la aplicación con respecto a los alumnos, ¿sí? Y qué debería permitirles la aplicación que van a crear con respecto a los alumnos sobre la base de datos. ¿Qué les debería permitir hacer? ¿Qué les tenía que permitir hacer? ¿O qué es lo común que la aplicación debería permitirles sobre una tabla, en este caso sobre la tabla alumnos? ¿Qué les debería permitir? ¿Qué operaciones podrían hacer sobre la base de datos desde el alumno data? Los que asistieron ayer. Bien, o sea que la aplicación, si ustedes leen el requerimiento, si ustedes leen el documento, decía que la aplicación les debería permitir hacer un ABM de alumnos. Es decir, entonces, la responsabilidad de poder hacer ese ABM sobre la tabla alumnos recae en alumno data. Entonces, quiere decir que alumno data debería tener algún método que les permita, no sé, cargar alumno, ¿sí? Y que, no sé, que reciba de alguna manera un alumno y por dentro se conecte a la base de datos y agregue ese alumno. ¿Me siguen? Debería tener la posibilidad, yo desde alumno data, de poder eliminar, ¿sí?, un alumno o dar de baja un alumno. ¿Sí? ¿Qué datos necesitarían para poder dar de baja un alumno en particular? Acá, para poder cargar un alumno, necesitaría recibir un alumno, ¿no? Porque tengo en el modelo qué es un alumno. Para eliminar un alumno de la base de datos, ¿cuál es el dato que necesitarían para poder identificar un alumno? Si tuviesen que crear un método que se encargue de eliminar un alumno. Y puede ser legajo. El ID o el legajo, según... Claro, debería ser algo que identifique al alumno, ¿no? O podría ser que reciba el ID del alumno, ¿sí? O que reciba el legajo del alumno, ¿sí? Ustedes lo deciden. ¿Vamos hasta ahí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy en la vista y tengo la vista de eliminar alumno, yo le voy a pedir al usuario el legajo.
¿sí? O le voy a pedir el usuario el ID. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué es más fácil que sepa el usuario desde la vista? ¿El legajo o el ID? El legajo. El legajo. Inclusive, si el administrativo tiene que dar de baja a un alumno, en los informes va a aparecer el legajo, ¿sí? El ID es un número interno que manejamos nosotros como desarrolladores y puntualmente como creadores de la base de datos, ¿no? Entonces, por ahí podría pensar que todo lo que tenga que trabajar sobre un alumno en particular, como tenemos el legajo, y que es un dato que es más fácil que se reconozca, o que conozca el mismo usuario, o en este caso un Sí, alumno en una particular, pregunta. es el ¿Qué legajo. pasa con los que lo hagan con el ID? ¿Qué pasa con los que lo hagan con el ID? Y bueno, Sí. entonces, tienen varias Porque yo, por opciones. ejemplo, en el ejemplo de ayer se los expliqué con el ID porque ya tenía armada mi base de datos así con ID, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Yo lo aprobaría a un alumno que lo entregue con el ID. De hecho, yo se lo expliqué de esa forma. Está bien. Bueno, a ver, a lo que vamos va a ser lo siguiente. ¿Funciona? Sí, funciona. Pero por ahí no es una buena práctica. Claro, no ¿tá? es una buena práctica, pero digo yo, por lo que los profes venimos Claro, enseñando los últimos años, está bien. para Ahora, comenzar, ¿sí? Como primer ejercicio no estaría para nada mal. No cambia mucho, cambia un poco, por ejemplo, los claro, constructores, cambian poquitas cosas, ¿está bien. bien? De todas Pero ¿qué maneras, pasa? Nos ponemos de acuerdo en eso. ¿Qué pasa con bien. el alumno que lo está haciendo Bueno, ya con el ID? mira, profe, mira, cuando demos las vistas, ¿sí? Eh, ahí lo que tenemos que ver es que cuando analizamos las clases datas, las funcionalidades que tendrían que ver, a veces son a ver, como mínimo, las clases que necesito para hacer una VM, ¿sí? O sea, para dar de alta, ¿sí? ¿Qué necesitaría? Y bueno, que la clase data de alumno, por ejemplo, tenga un método agregar alumno, que reciba un alumno y de alguna manera lo agregue a la base de datos. Esa sería la alta. Que tenga la posibilidad de borrar un alumno, eliminar, como había puesto acá, se me había borrado, por eso lo estoy volviendo a escribir, para los chicos que están viendo la grabación, un eliminar alumno que reciba algo que identifica al alumno, que podría ser o el ID del alumno, dijimos, o el legajo. Acá por ahora no habría problema, ¿sí? Algo debería recibir para identificar al alumno que quiero borrar. Y por dentro, ¿sí? Este eliminar alumno, ¿qué operación del SQL enviaría a la base de datos universidad para poder eliminar ese alumno? Delete, profe. Podría ser un delete, pero O ¿qué un dijimos? drop. Ah, sí, sí, que iba a ser lógica. El borrado Que iba a ser lógica. que la borrada va a ser lógica. Entonces, por dentro enviaría un update, cambiando el estado del alumno. ¿Se van dando cuenta cómo vamos atando todo? ¿Sí? Bien, nosotros ayer no usamos, bueno, va a decir porque no nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Ayer borramos directamente de la base de datos, Bien. ¿sí? Bueno, ahora... Entonces, Ajá, ahí... la idea sería, chicos, en vez de borrar, hacer un delete, es modificar el campo activo, bien, Esto, es hacer un update sobre el campo activo que estaba en 1, que el alumno estaba activo, y lo ponemos en no activo, o sea, lo ponemos en 0, el campo claro, boolean. haría un cambio Eso de estado. no lo hicimos Borrado, así ayer borramos efectivamente el alumno, ahora sería colocarlo en no activo, esa sería la porque, modificación. claro, si ven la La clase materia lo pasada, mismo, con la materia lo mismo. claro, sí, con la Bien, materia bueno, lo mismo, sí. porque ellos tienen un campo estado, ¿sí? Ajá. Por eso yo lo que hice fue, en mi base de datos, les pedí a ellos que me enviaran el SQL de la clase en la que habíamos llegado a ese consenso y todos trabajamos con la misma base de datos. Sí, 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 tiene que ver con la semántica que elaboramos. Yo no usé esa semántica, lo borramos efectivamente, hicimos un delete. No viene mal tampoco aprender las dos formas de borrar. En Claro. una hacen un update, en una hacen un update donde borran el campo activo, lo convierten le dan el atributo, el valor 0. Claro. Y en el otro, en la que hicimos nosotros ayer, hicimos un delete efectivo sobre la base de datos. O sea que, Claro. bueno, Inclusive podrían tener los dos métodos. Eliminar, podría llamarse eliminar alumno, que sea un eliminado físico, y un dar de baja alumno, que sea para nosotros el cambiarle el estado. o ¿Sí? eliminar lógico y eliminar físico. Ya, que Claro, queden
dos formas de borrar. Entonces, ¿quiere borrar definitivamente el alumno? Bueno, apriete un botón. Y si quiere borrarlo y permanecer, digamos, el alumno, porque algún día va a volver a recursar, no sé, queremos conservar los datos del alumno, y bueno, podría ser un borrar lógico. Con que haya un solo borrar ya está. Que De todas inclusive... maneras... ¿Sí? Sí. Ahí está. Lo importante es que ustedes entiendan la diferencia, ¿sí? En base también a lo que estuvimos practicando la clase pasada, directamente sobre la base de datos con las operaciones de qué sucedía si hacíamos un delete sobre un alumno en En el particular caso y de ese la alumno estaba inscripción, participando en una en el inscripción. caso de la inscripción sería un borrar físico. Me Claro, porque parece no que tiene debería ser un relación. borrar físico. La inscripción, por la razón de que yo me desvinculo el alumno de la materia, lo desvinculo para siempre, y el día que se quiere volver a inscribir vuelve a tener un alta. Pero ahí en la inscripción yo lo haría físico, al borrar. Bien, está bien. En el caso del alumno y la materia podría ser lógico, ¿sí? Donde haya un estado. La materia no tenía un atributo estado, Sí, ¿sí? tienen estado. Agregamos el Yo no los martes estado. hice. Está bien, yo Agregaron ayer, estado. bueno, nadie me objetó, le digo, chicos, así era más o menos lo que tenían. Básicamente en la materia solamente teníamos el ID y el nombre de la materia. Bueno, ahora hay que agregar un atributo que se llama estado, Está que yo bien. no lo tuve ayer, no lo tuve, ¿ves? Esas cosas así no, o sea, tiene el que quiere hacer los dos métodos lo pueden hacer, a ambos métodos, al Bien. borrar y al cambiar el estado, ¿no? Pero ahí estaban... Exactamente. Bien. Bueno, entonces, continuando con la clase alumno data, las funciones de ABM las estoy cumpliendo. Estoy cumpliendo que podría dar de alta, que podría eliminar, me falta la de modificar, ¿sí? En algún momento yo voy a querer actualizar, ¿sí? Un alumno, es decir, actualizar datos de un alumno, cambiarle, no sé, me equivoqué en el apellido, cambiarle el apellido, o cambiarle la dirección, bueno, no tiene dirección, o me Bueno, equivoqué en en la el fecha de nacimiento, poderla modificar, actualizar. sí, perdón, en el modificar que hicimos ayer, que yo permitía cambiar cualquier campo que no fuera el campo clave, ahora vamos a modificar eso y vamos a poder cambiar solamente los atributos nombre y los atributos fecha, pero no el atributo activo, porque ya que va a estar el borrado lógico, el atributo activo no debería ser modificado desde la actualización común, digamos, porque va a equivaler a un borrar. Entonces ya saben, ahí en el set, cuando menciono todos los signitos de pregunta, fíjense de eliminar o no poner el campo activo en esa ocasión, porque ya va a formar parte del borrado lógico. Bien. ¿Qué debería recibir el actualizar alumno? ¿Qué debería recibir de la vista, ¿sí? El actualizar alumno? Para que pueda modificar un alumno. ¿Mm? Lo ¿Qué que quiero debería recibir? modificar, Sí. Si quiero modificar un alumno, ¿qué debería recibir? Y primero identificarlo, profe, con el legajo, ¿o no? No. Sí. Esa, está bien, está bien. Vos previamente, ¿sí? ¿Cómo imaginás la vista del modificar? ¿Cómo se imaginarían la vista del modificar? Imaginen que tienen que armar una vista para modificar alumno, ¿no? ¿Cómo se imaginarían la vista del modificar? Primero lo buscas Bien, por o legajo sea y que después podría le sacas imaginarme el como campo. un combo, un text view, un text field, ¿no? En donde pongo el legajo del alumno que quiero buscar, podría ser, ¿no? Y un botón buscar. Y cuando lo encuentra, aparezcan los datos de ese alumno, editables, que yo pueda modificar, menos el de si está activo o no. Ese que no lo pueda editar. Todos los demás sí. Y un botón No guardar, puede ¿no? modificar el campo clave. Bien, el campo clave no se debería modificar en el Claro, actualizador. el ID no se puede modificar. Y el número de legajo tampoco, porque si no estarías cambiando de alumno. Si el Claro, número y de legajo es mi tampoco, clave, está bien, está mi bien. número de legajo no debería modificarse. El legajo tampoco. Ahora, o sea, no debería permitir modificar ni el legajo ni el estado, ¿cierto? Ni el ID. Cuando le digo guardar, ¿sí? Debería llamar de mi alumno data al actualizar datos, ¿sí? ¿Y qué le pasó al actualizar datos? ¿Qué le Un pasaría? alumno.
Un alumno directamente. O le paso, los campos así separados, ¿sí? Le pasaría todos los datos separados para que él arme un alumno, ¿sí? Para que el actualizar datos arme el alumno, o le paso directamente desde acá, desde la vista, le paso un alumno. ¿Se entiende? Cuando el usuario haga clic en guardar, tomo todos los datos que hay acá, armo un alumno y se lo mando. ¿Sí? ¿Qué alumno le estoy mandando? ¿Un alumno nuevo? No, le estoy mandando el alumno que traje acá y lo modifiqué. ¿Me siguen? ¿Qué otra operación tendría que tener? Y bueno, si tengo para agregar, si tengo para eliminar, si tengo para actualizar, debería tener uno que me permita, no sé, listar los alumnos, ¿no? Debería poder tener un método que sea obtener alumnos. Si quisiera obtener todos los alumnos de la base de datos, no haría falta que reciba nada en especial. ¿Pero qué me devolvería este método? Si este método tiene por responsabilidad devolverme todos los alumnos de la base de datos. O sea, todos los alumnos de la tabla alumno. ¿Una lista? Una lista, ¿sí? Y ya yo podría hacer que me devuelva una lista de alumnos. ¿Me van siguiendo? Ahora, ¿qué otra cosa podrían llegar a necesitar? Fíjate que vos acá, por ejemplo, ves que yo dije, mira, acá la vista de modificar podría tener un text field que el usuario ponga el número de legajo y un botón que cuando haga clic en buscar, traiga el alumno en base a ese legajo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo haga clic en este botón, tendría que activarse la acción esa de buscar en alguna de las clases del control. ¿Quién debería tener la responsabilidad de que en base al legajo me devuelva un alumno? ¿Alumno data, cursado data o materia data? ¿A quién le darían esa responsabilidad? Alumno data. Le daríamos, claro, le daríamos esa responsabilidad a alumno data. Le daríamos esa responsabilidad a alumno data. Entonces, si nosotros pensamos en la vista de modificar, que tiene un text field que va a recibir el legajo y un botón que cuando el usuario haga clic en buscar, en base a ese legajo traiga un alumno y el usuario acá en la vista pueda modificar los datos, bueno, cuando el usuario haga clic acá, tendría que ejecutarse de alguna de las clases datas alguna funcionalidad, algún método que en base al ID, al legajo, me devuelva el alumno. Entonces, debería tener alumno data, como ustedes me dijeron, esa responsabilidad de, no sé, que se llame buscar alumno. ¿Qué va a recibir como parámetro ese buscar alumno entonces? Si va a responder a la acción de este botón. ¿Qué debería tener el buscar alumno? Un entero, un long. Claro, pero ¿qué sería qué cosa? Semánticamente, ¿qué es? El legajo, debería recibir el legajo. Ustedes saben que la forma correcta es int o long o lo que fuera, legajo, ¿no? Legajo. Ayer lo hicimos con el autonumérico porque no tenía yo el atributo legajo, pero es prácticamente muy similar, ¿sí? Ya. ¿Y qué debería devolver entonces? ¿Qué debería devolver? Todos los datos del El alumno. alumno, profe. ¿Todos los datos del alumno o un alumno? Yo no puedo decirle que devuelva Un alumno, un string, un alumno. un int, ¿sí? Puede devolver un solo dato, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene todos los datos del alumno? Y un alumno. Esto debería devolver un alumno. ¿Está? Ahora, supongamos que ustedes necesitan, por ejemplo, a todos los alumnos, supongamos que nos piden esta funcionalidad, pero no está en el requerimiento. Supongamos que nos piden después, chicos, miren, yo necesito obtener el listado de todos los alumnos, ¿sí? Y tildar en forma masiva a quienes doy de baja. ¿Me siguen? ¿Cómo implementarían esa lógica? Pero vamos a complicarnos así con un método extra. No, Ya. estoy preguntándole, quiero que razonen. Bien, bien, bien. Ya pensé Que que si íbamos... si necesitase esta funcionalidad, ¿no? De obtener una lista de alumnos y que yo pueda tildar y en forma masiva dar de baja a todos.
que cuando haga clic en el botón dar de baja, dé de baja a todos al mismo tiempo. ¿Tengo esa funcionalidad? ¿Tengo acá una funcionalidad que me permita a mí dar de baja a todos los alumnos al mismo tiempo? ¿Que yo le pase? No, no hay ninguna No. definida. Solamente tengo definida la posibilidad de dar de baja de a uno. Entonces quiere decir que si necesito eso, modificaría la clase data agregando esa funcionalidad, ¿sí? Es decir, que los métodos que ustedes ponen en las clases data, ¿sí? Los métodos que deberían tener todas las clases data son para que puedan hacer una VM, dar de alta, eliminar, actualizar, listar, ¿me siguen? Obtener un alumno en particular, pero además podrían llegar a tener métodos con funcionalidades especiales, ¿sí? Supongamos que ustedes necesitan hacer una vista acá que les traiga los alumnos ordenados alfabéticamente, ¿sí? O que le traiga a los alumnos desde un legajo tal a un legajo tal. Bueno, ustedes podrán decir, bueno, uso el obtener alumnos y después que los tengo en la RAM, los filtro. Siempre tengo que tratar de evitar de traer todos los datos y la lógica de filtrado, hacerla en la RAM, ¿sí? Porque eso provocaría un desgaste, ocupar un recurso importante y escaso como es la RAM, ¿sí? Entonces, yo debería tener un método que le diga, a través de sentencias SQL, a la tabla alumno, que traiga a los alumnos que cumplan con ese requerimiento, ¿sí? En base del legajo tal al legajo tal. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Que yo voy a ir agregando a las clases data métodos de acuerdo a las funcionalidades que necesito satisfacer. ¿Sí? Bien. La clase pasada... O sea, sí, sería pasarle el filtro con el SQL. claro, o sea que si yo Ya quisiera traer responder filtrado a eso, la lista. tendría que tener un método que sea buscar alumnos por legajo, que reciba 2 enteros, desde qué legajo a qué legajo, y devuelva una lista de alumnos. Pero ya esa lista no va a ser la de todos, va a ser los que cumplan con esa responsabilidad. ¿Me van siguiendo? Bien. La clase pasada, ustedes llegaron a un consenso, ¿sí?, con la profe, de tener en alumno data, ¿sí?, estos métodos. Que el alumno data tenga una conexión, que es el objeto que va a usar, porque cada método que va a trabajar sobre la base de datos alumno, cada método que va a trabajar sobre la base de datos alumno, ya sea para agregar un alumno, para eliminar un alumno, para buscar un alumno, necesita tener una conexión disponible, ¿sí? Entonces, por eso es que seguramente tienen en alumno data una connection, un atributo connection, ¿sí? Y acá las funcionalidades básicas que pensamos para alumno fue la de tener un método guardar alumno, tener un método obtener alumnos, tener un método borrar alumno que reciba, por ejemplo, el ID, ¿sí? Y ya vieron que podrían tener borrar alumno físico o un borrar alumno lógico, ¿sí? Eso los podría agregar si quisiera. Un actualizar alumno, y acá tengo, miren, un buscar alumno. Borrar alumno podría ser borrar alumno por ID o podría ser borrar alumno por legajo, ¿sí? Depende cómo lo quieran implementar ustedes. Buscar alumno podría ser buscar alumno por ID, podría tener las dos funcionalidades, un buscar alumno por ID y un buscar alumno por legajo, ¿sí? A medida que yo necesite, creo. Estas son las básicas, pero si yo necesito alguna funcionalidad extra, creo, sí, con total libertad. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, la propuesta ahora era que ustedes armaran un materia data, ¿sí? La propuesta era que ustedes generaran un materia data y que básicamente tenga lo mismo. Tenga un connection, un constructor que reciba una conexión, un guardar materia, un obtener materias, un buscar materia por ID, un borrar materia por ID, ¿sí? Y un actualizar materia. Que tenga por lo menos esas funcionalidades básicas. ¿Tá? Entonces, ¿qué les voy a pedir? Lo siguiente. Agreguen el atributo estado, los que estuvieron ayer conmigo, es lo que estaría faltando, pero más o menos tienen todas las herramientas.
Claro, en materia la clase materia de ustedes tiene, ¿sí? La que armamos con ustedes, que ustedes el grupo, le había puesto grupo Z, creo. Claro, yo la Eh, armé como se ve en la pantalla, como lo que estás mostrando en pantalla. sí, pero Así se no, las armé yo, este es claro. materia. Materia tiene ID, nombre, año y estado. Ah, Y año no le agregué tampoco, solamente como la versión anterior tuya. Bueno, ellos hay que tenían agregar dos atributos entonces. Yo también porque pero ellos la necesito tienen. cambiar la base de datos y Claro, voy a seguir con el sí, mismo ejemplo. Bien. claro. Por eso usa el SQL que mandaron ellos por el chat, Cristina. Ah, no, no lo he El, visto. el Ah, que, no, no, el no que lo vos les vi. pediste, ¿te acordás que le habías pedido? Que después le Sí, agregamos sí, nosotros el legajo. Pero pero no, no lo he descargado. Yo tenía uno que bueno, armé pensando que era así, perdón. bien. Ahí Pero yo de todas mando. maneras, el año tampoco lo había mencionado recién. Ahora el año no estaría. Bueno, pero hay que agregar un par de atributos, chicos. De todas maneras, la base de datos no tocamos nada del materia data. Tocamos el alumno data, que me estaría faltando el atributo legajo. Bien. Entonces, en materia data acá menciona que va a recibir una materia, ¿sí? El guardar materia, perdón. Va a recibir el agregar una materia, en fin. Les pido que hagan una captura de esta pantalla. Por favor. Profe, disculpe, una pregunta. Sí, ¿Me te podría escucho. mostrar el código de materia? Porque si quiero reutilizar el código del práctico 7, por ejemplo, hay funcionalidades que no voy a necesitar, ¿no es cierto? No, Ya sea por eso es dentro de que materia, que las voy a implementar dentro de materia data, ¿no es cierto? dentro de materia, Sí. tu materia, la clase entidad materia, ¿sí? Vamos a analizar acá que hace una consulta. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Se dieron cuenta que a través del objeto conexión, ustedes para enviar a la base de datos una sentencia SQL necesitan generar un prepared statement. ¿Sí? Necesitan crear un prepared statement. Ese prepared statement puede llevar en formato de string sentencias que modifican datos, por ejemplo, un update, un delete, ¿sí? O un insert. Entonces, cuando el prepared statement lleva embebidas sentencias de ese tipo, update, delete o insert, ustedes ejecutan el método, usan el método execute update. Pero cuando el prepared statement lleva embebida una sentencia select en la que esperan un resultado, usan el método execute query. ¿Vamos hasta ahí? El método execute query, ¿sí? Les va a devolver algo parecido a una matriz, algo parecido a un arreglo bidimensional, A una ¿sí? colección, pensaría yo. Como algo ¿En parecido a una dónde? colección. En donde cada columna de esa matriz corresponde a un campo de la base de la tabla a la que le hacen la consulta. En el caso de materia, va a tener una columna para el ID, una columna para el nombre, una columna para el año y una columna para el estado. ¿Sí? Y tiene cada fila una materia. ¿Ok? Esa matriz, ese arreglo bidimensional o como lo quieran llamar, está guardado en un objeto llamado resultset. ¿Sí? Ahora bien, ese resultset tiene lo que se llama un puntero, que por defecto está afuera de la matriz. Cuando yo quiero apuntar a una fila dentro de ese resultado, de esa matriz, uso el método next. ¿Sí? Uso el método next. ¿Qué hace el método next? Ubica el puntero en una fila y devuelve un booleano de si hay datos o no. ¿Estamos de acuerdo? Si hay datos, se para en esa fila. Es decir, que si entra acá a este if, es porque hay fila. Cuando se para acá, en esta fila, yo lo que quiero hacer es extraer los datos de cada una de esas filas, ¿sí? Extraer los datos de cada una de esas filas, porque lo que quiero construir
con esos datos es un objeto de tipo materia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo extraigo los datos de cada columna de esa fila? Con los métodos get. ¿Sí? Con los métodos get. Si yo quiero extraer el dato que está en la columna nombre, él usa el método get, ¿sí? Y como en la columna nombre, en la fila esa de la columna nombre, el dato que hay guardado es un string, es un varchar, él usa el método getString. Y le pasa, entre comillas, el nombre de la columna, ¿sí? De dónde va a sacar los datos. Ese string, él dice, lo guardo en un objeto materia, porque él creó una materia vacía, ¿sí? Él creó una materia vacía. Entonces, en esa materia vacía le setea el nombre. Y hace lo mismo con la columna ID materia, y se lo setea ese objeto vacío. Hace lo mismo con el estado, y hace lo mismo con el año. Cuando terminó, él dice, ya tengo una materia completa, que es la que devuelve. ¿Estamos? Ahora, cuando ejecuto el execute query, les decía, me devuelve una especie de matriz bidimensional, como les decía, con las columnas, tantas columnas como campos tenga la tabla y tantas filas como tuplas o filas tenga la tabla. ¿Sí? Como en este caso la consulta de él es en base al ID, va a tener una sola fila, por eso directamente no la recorre, se para, pregunta si obtuvo algo, ¿sí? Porque podría suceder que el ID que le pasan no exista, entonces esto podría dar falso, o sea, no hay una fila para recorrer. Ahora, si el result set, ¿sí? El result set podría llegar a tener más de una fila, ¿sí? Como es, por ejemplo, la consulta que va a hacer a continuación, en el ejemplo de obtener todas las materias. Entonces, como el result set podría tener más de una fila, va a tener que usar una iteración para recorrer esa matriz. Lo más adecuado sería un while, ¿sí? Es decir, que mientras haya un próximo, obtenga de esa fila los datos de una materia y las guarde en una materia. Y esa materia en una lista, aparte, en una lista RAM, ¿sí? en una colección. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. ¿Estamos? Bien. Perfecto. Ahí charlamos, Renzo. Bueno, basados en este concepto, ahora tu método obtener materias, ¿sí? Que en lugar de devolver una materia, va a devolver todas las materias de la base de datos, la consulta select que vos enviarías, ¿tendría una condición where? ¿Tendrías que filtrar filas o necesitas todas las materias? Si yo quiero hacer un select para obtener todas las materias, en la consulta select, ¿iría la cláusula where o no? No. No necesitaríamos, ¿no es cierto? Entonces, para el método, obtener todas las materias, el select sería con todas las materias. Ahora, por ende, el result set, ¿qué podría llegar a tener? ¿Cuántas filas podría llegar a tener? Una por materia. Claro, va a tener tantas filas como materias tenga cargadas o ninguna. Si la tabla materia está vacía, el result set va a estar vacío, ¿cierto? ¿Sí? O sea que hasta acá sería básicamente igual la consulta. De hecho, el cuando código. retornas muchas, ¿qué retornarías en vez de una única materia? Te retornaría Hablaste de muchas materias. la matriz de las materias, ¿sí? Un result set lleno de materias. Una matriz bidimensional que, a diferencia de este caso, en lugar de tener una sola fila, tendría varias filas, ¿sí? Entonces, para recorrerlas, en lugar de usar un if para preguntar por una fila, usarías un while, que mientras haya un próximo, recupere de esa fila los datos para armar una materia y la irías metiendo en una colección, ¿sí? Porque tu consulta, en lugar de devolver una materia, va a tener que devolver una lista de materias. ¿Se va entendiendo? O sea que A vas a ver, tener que ¿cómo les... tener una lista de materias vacías que vas a ir cargando cada vez que cargues una nueva materia que sacaste del result set en tu objeto materia. O sea, todas las vueltas vas a crear un objeto materia
y vas a cargarlo, como venís cargando ese que está ahí, y vas a agregarlo a tu lista que inicialmente va a estar vacía. O sea que va a devolver una lista de materias, podrías decir un array list, un list de materias. Por eso yo te digo, el código lo podés copiar y modificar encima del buscar materia. Modificar todo lo que te dibujó en rojo el profesor, te lo fue marcando en colorado, todos los cambios que tenías que hacer sobre el código buscar materia. Copias el código buscar materia y lo que resaltó el profe en colorado es lo que deberías modificar. Que es lo mismo que te sugerí recién con el actualizar, pero no me escuchaste. Ahí, Ahí le cambias el nombre, le pones otro nombre, obtener materia. Claro, Al este de segundo abajo. es el que tenés que modificar. Estás modificando este de el acá código. abajo. ¿Se Este de puso a acá modificar otro? No, allá, el de abajo. Ahí. Bien, entonces, este le vamos a poner otro nombre. Obtener, eso, si no recibe nada, este va a ponerle obtener materias, porque te va a devolver todas las materias. O listar, no las va a listar, porque, a ver, sería el nombre puede ser cualquiera, perdón, pero el listar me da a entender que si yo lo llamo me va a aparecer un listado, ¿sí? Este me va a obtener la materia. Solamente que en lugar de una materia, una lista con las materias. Va a ser una lista, Renzo, eso déjalo. Acá, sí, Renzo, sí tiene un retorno. perdón, Luciano, acá en lugar de una materia, ¿sí? Va a devolver una lista de materias. Porque tiene que devolverte O sea, todas las materias. ¿Era así se ponía? Sí, Y con corchetito. Ujú. Y Va vas a a tener devolver, que crear una lista vacía importa ahí. para guardar el valor de retorno, ¿no? Bien. Una lista Entonces, vacía. claro, entonces ahí en lugar de tener materia, tendrías una lista de materias, claro. Ahora tu variable mat, en lugar de ser una materia, va a ser una lista Ponele de materias. materias porque vas a necesitar una materia vacía también. Ponele materias de manera que después diferencies la materia solita que vas a ir creando para agregarla a la array list, ¿sí? Poder diferenciarla de la lista de materias. Vos vas a ir creando de a un objeto y agregándolo a la lista. Eso es lo que vas a ir haciendo. No te conviene hacer el new acá. ¿Por qué razón? Porque vos necesitas crear un objeto por cada iteración, por cada vuelta de la iteración. Si tenés 10 materias, vas a tener que hacer 10 new. ¿Me entendés? Entonces, crea la variable materia. Está bien que la crees, pero no le hagas el new acá, sino adentro de la iteración. Porque vas a tener que crear un objeto en cada... ¿Bien? Corchetes Solamente con acodados. el corchetito angular anda. Te va a hacer agregar... No, está bien, con el paréntesis, va con el paréntesis. Con el Corchetes corchete y el acodados. paréntesis, ambas cosas. Pero el error te da porque tenés que importar la clase ArrayList. Claro, tenés que importar el array list. Bien. Bueno, Bien, ahora... Sí, te lo agrego, hijo. Te lo agrego arriba. Ahora, vamos despacio. El select ahora es de todas las materias. Echo, chau, where. Perfecto. No recibe, por lo tanto, al prepare statement no le pasas nada por parámetro. Esa línea se va. O sea le que pasas nada encima es más simple dinámicamente. el código, si te vas viendo. El if se Ahora, transforma en un while. el result set te va a devolver una lista de elementos. Entonces, en lugar de un if, es un while, como te está diciendo la profe. En lugar de un if, es un while. No, borré Es lo todo, mismo, borré pero if, la palabra en if y lugar poné de la if, palabra while. while. La condición es la misma. Nada más Porque que le vas antes retornábamos un solo registro y ahora vamos a retornar varios. ¿Bien? Y te falta hacer el new de la materia adentro de la iteración. Sí, pero para. Luciano, entonces vos le vas diciendo que mientras haya una materia, entre, y ahora sí, mientras haya una materia, ¿te acordás que el next es el puntero? Next. ¿Sí? Sí. Claro, espera. El hash next era el que es parecido al hash next del set, ¿sí? Es parecido al del iterador, es parecido a este método, ¿sí? Viste que tiene un nombre parecido. Entonces, este método next lo que hace es, si hay una materia en esa lista, separa, ¿sí? Quiere decir que si estás acá dentro del while es porque hubo una materia. Entonces, ahora lo que te dice la profe es,
crea una materia, decir que mat es igual a una nueva materia, mat igual a una nueva materia, o sea, creamos una materia vacía. ¿Ves por qué razón en las clases modelo necesitamos tener también constructores vacíos? ¿Sí? Porque en este caso vamos a necesitar, teniendo una materia vacía, le vas seteando esto, ya está, ves que ya está listo. Y ahora, ¿qué Claro, tendrías que nosotros hacer estamos haciendo la en operación cada vuelta del inversa. while? ¿Qué tendrías que hacer en cada vuelta del while? ¿Qué Como que tendrías que hacer? avanzar ¿qué el tendrías que- puntero. Sí, el puntero va a avanzar cada vez que se toque esto. ¿Sí? Mm. Pero ¿qué tendrías que hacer con esa materia que recuperaste? ¿Dónde la tendrías que ir metiendo? En el array list. En el array list, en esa lista. ¿Sí? Entonces ahí le decís materias, que es tu lista, punto, y le pasás la materia. O sea, acá estamos haciendo la operación inversa que lo que venías haciendo con los otros métodos, porque estamos trayendo de la base de datos y guardándolo en un objeto vacío, ¿bien? Y acá Que es el retornás la materia lista. S. Vos sabés que... Cada vuelta vas a crear un objeto nuevo y lo vas a agregar a tu lista. Exactamente. En cada iteración tenés una materia que le agregás a la lista. Cuando salís de acá, ya tenés tu lista de materias guardada. Mirá, ¿cómo le pusiste la variable? Materias. Retornas materias. Ahí está. ¿Sí? Bien. Viste que el código es muy parecido, muy similar, incluso salvo crear el array list y agregar al array list, es bastante más simple que el código de arriba. Luciano, te pido por favor que vayas hacia arriba. Vamos hacia arriba. Perfecto. Bien. Entonces, materia data tiene también un connection, ¿sí? Recibe a través del constructor un conexión. En base a esa conexión, él genera el connection, ¿sí? Que va a utilizar después cada uno de los métodos para poder hacer las distintas operaciones sobre la base de datos. Con prepare statement. Acá quedaría cambiar el logger ese por un mensajito de error con un diálogo, echo. ¿Sí? Entonces, ahí sí el error podría ser error de conexión. Luego tiene el método ingresar materia, que recibiendo una materia hace un insert dentro de la tabla materia, crea un prepared statement en donde le pasa la sentencia SQL con esa acción, y le pasa dinámicamente a esa sentencia SQL, le va a pasar dinámicamente los datos que va a insertar. Por eso el prepared statement, del prepared statement invoca los métodos set para setear cada uno de los parámetros. Dice que el primer parámetro, el primer signo de preguntas corresponde al nombre, el segundo signo de preguntas corresponde al año y el tercer signo de pregunta corresponde al estado. Eso está diciendo acá. Fíjense que como en este caso va a ser un insert, bueno, él utilizó el método generate_key para que le devuelva la clave, ¿tá? Y lo que hizo es recorrer, esto también me devuelve, el generate_key me devuelve un result set, ¿sí? Con todas las claves, pero la primera clave que aparece en la lista es la del último objeto que insertó. Por eso él dice, me paro en esa fila de ese result set y obtengo la clave y se la seteo a la materia, ¿sí? Para que el objeto materia que me pasen por parámetro, que venía sin ID, ahora tenga ID, ¿sí? Le está seteando el ID a este objeto materia que recibe por parámetro. Bien, perfecto. Pero acá pasa algo, se olvidó de algo. No, acá está. Importantísimo esto, el execute update. ¿Sí? Vieron que como el prepared statement trae embebido un insert, ¿sí? En lugar de execute query, ese execute update, el método que tiene que invocar de prepared statement. Bien, vamos al otro, desactivar materia, que haría un borrado lógico de la materia, recibe el ID, en este caso de la materia, y hace un update, ¿sí? En lugar de hacer un delete, hace un update del estado de la materia. De aquella materia cuyo ID le van a pasar dinámicamente. Vuelta de nuevo. Crea un prepared statement con esa sentencia SQL. Como ese SQL va a traer de manera dinámica, le voy a poner de manera dinámica un dato, él ejecuta, en este caso, y este dato es un ojo acá, tenés un solo signo de pregunta, ¿sí? Entonces, y es un entero el que le vas a pasar.
Entonces, este no va. Ah, perdón. Sí va. Es uno para Está bien. preguntar por qué materia es la que quiere modificar. Entonces, uno Bien, es para la espera. consulta del WER y el otro es Sí, para el campo que va a cambiar, que va a Cristina. modificar. Sí, Cristina. Acá en este caso, la va a dar de baja, entonces acá directamente falso. False le pone. El estado falso. Ah, lo La puedo voy a poner dar de ahí baja. directamente. Claro, si vos sabés que la vas a dar de baja. Porque acá le das la posibilidad que el tipo te mande... ¿está? Bien, entonces Igual tenés el un que lo hizo solo de la otra parámetro... forma lo puede dejar. El que ya lo hizo de la otra forma con dos Tenés un prepares solo Feynman, parámetro dinámico y es un entero. que lo manden por ahí o que lo manden más abajo, el que lo hizo de la otra forma también se lo tomamos como válido. El Estoy cambio de se va a realizar igual. En el actualizar materia puede cambiar, dijimos, el nombre, el año, y ¿se acuerdan que dijimos que en el actualizar, bueno, está bien que Acá puedas no, modificar claro. Esta parte el no se la activo porque, cambiaríamos al activo porque es una baja. claro, pero en el actualizar materia podríamos dejar el activo porque quizás la materia esa que antes no dábamos, ahora la volvemos a dar. ¿Sí? Podría dejarlo. Yo no lo dejaría, porque si ya considero que existe una baja lógica modificando el campo activo, en vez de actualizar estaríamos haciendo una baja. Yo lo sacaría. ¿Bien? Que el campo activo se modifique en caso de que querés borrar un alumno, nada más que en ese caso. Estamos en materia. ¿Y qué pasaría si yo En a la materia, materia... perdón. Está Y en el bien. alumno igual. ¿Qué pasaría en este escenario si de pronto la materia que yo di de baja en esta currícula se vuelve a actualizar en algún momento? La quiero activar nuevamente. Podría estar ese escenario también, ¿no? Bueno, por eso te estoy diciendo, en ese caso lo tenés que dar de alta de nuevo. ¿O no? A ver, vos podrías... No, tendría que haber un método llamar activar materia, una cosa así, porque me parece... Está bien. Bueno, Si hagamos una ¿qué cosa. pasaría? O sea, si vos lo dejás acá, podés dar de baja una materia en el Está bien. actualizar. Entonces, Por eso vamos a te hacer estoy una diciendo que cosa. lo tenemos que sacar de acá, lo tenemos que sacar de acá. Si Saquémoslo vas de a hacer ahí la al... baja lógica, Exactamente. Saquémoslos de acá. Cuando de mucho última podés hacer un activar materia, un método que se llama Claro, activar si materia. necesitáramos volver a activar esa materia, pero no nos dice nada el requerimiento de que en una materia que se fue de abajo se puede activar, lo podemos dejar acá. En este caso tiene 3 signos de pregunta. El primero corresponde al nombre, está. El segundo corresponde al año, está. Y el El tercero, estado hay que borrarlo. el del Claro. estado. El tercero sería el ID de materia. El tercer parámetro dinámico es el ID de materia. Bien, profe. Perfecto. Vamos ahora al buscar materia, que bueno, es el que habíamos analizado. Abajo ya está. Y abajo está el obtener materia. Este recorrido lo estamos haciendo más que nada para aquellos alumnos que no pudieron asistir a clases y quieren ver el código de obtener materia. El análisis del buscar materia y del de obtener materias los hicimos al comienzo. Bien. Perfecto hasta acá. Acá desde el main podría, como ya probamos cómo dar de alta un alumno, por ejemplo, podés comentar esas líneas, ¿sí? A la conexión no, porque la vas a necesitar, pero podés comentar esas líneas. Me tapa la barrita. Eco. Y hacemos lo mismo ahora para guardar una materia, ¿sí? Para poder guardar una materia, créate la materia primero, créate una materia, la que vos quieras. ¿Vacía? No, una que puedas guardar. Cuando vos dabas, ahí porque tenés que importar. Cuando vos creas una materia, escúchame con atención la pregunta. Cuando vos desde la base de datos insertabas una materia, ¿no? ¿Qué datos le pasabas a la materia? Cuando creabas una nueva materia, ¿qué datos le pasabas? ¿Le Yo pasabas el puedo pasar ID? estos. ¿Pero el ID también se lo pasás? Ahí, No, porque es autoincremental. El ID, cuando vos haces un insert, ¿sí? Cuando vos haces un insert, si vos mirás el video del jueves, cuando haces un insert, ¿sí? Cuando haces un insert, del martes, perdón, que es donde practicamos con la base de datos, cuando haces un insert, no le pasabas el ID. Entonces podés crear una materia con todos los datos menos el ID. Cuando vos vas a crear una materia nueva, ¿sí?
Tengo que pasar. Tendrías que buscarlo en materia. Tendrías Nueva, que buscarlo acordate en que materia. recuperábamos la clave de la base, ya tenés guardar, andate al método guardar o ingresar alumno, y No, vas en a ver que realidad, ahí recuperábamos la clave de MySQL que se genera automáticamente. ahí le Podés pasas ir un al nombre, método ingresar materia y ahí vas a ver eso. el año, y ahí te digo lo que te dice la profe. Esta materia, bien, antes de hacer lo que dijo la profe, miren, cuando creas esta materia, te crea un objeto que va a tener datos en el nombre de la materia, en el año es si es una materia de primer año, si es de segundo año, podría ser esa interpretación. Bueno, la materia que vos creás tiene un nombre, tiene un año Yo también y lo está pensé con activa. el año de cursado, Luis. Yo pensé el Pero, año como de 2010, 2020. bueno, Lo también puede pensé de ser. esa forma, la semántica. Bueno, No como primer bueno, año, segundo año. ujú, bueno, está bien, es lo mismo, vale lo mismo y la van a poder usar de la misma manera. No hay problema. A lo que quiero llegar es que ese objeto materia, el ID, no lo tiene. No tiene ID, tiene cero un ID. ¿Se entiende? Se Bueno, ahora genera yo esa, en el MySQL, en el momento del esa execute materia, update. esa materia está en la RAM. ¿Sí? Y yo ahora quiero guardar esa materia físicamente en la base de datos. ¿Qué tendrías que crear? ¿Qué clase de control tenés que te permite a una materia pasarla a la base de datos? Desde acá de Java. ¿Un objeto de qué tipo tendrías que crear? De data. Claro, tendrías que crear un materia data. Que una de sus funcionalidades es la de permitirte guardar una materia. Pero ¿por qué? Yo lo que quería aclarar enseguida era por qué no poníamos el ID ahí en la creación de la materia. Y era Porque porque, esa materia no está en la base de datos todavía. claro, esa materia al no estar en la base de datos, todavía no se crea el autonumérico del ID. Entonces, en el momento que Escúchame, uno hace Luciano. Pará, execute Luciano. update, en ese momento se crea el autonumérico y lo recuperamos, y por eso quería mostrar en el código cómo se recuperaba, o sea, hacer hincapié en eso, porque ya lo vimos, cómo se recuperaba ese ID. Eso quería mostrar. Bien. Entonces, mirá lo que va a suceder. Pará, Luciano, no lo ejecutes todavía. Cuando se ejecuta este método de ingresar materia, que es lo que dice la profe, recibe la dirección de memoria del objeto materia que vos creaste, que tiene el nombre, que tiene el año, que está activo, pero no tiene ID. ¿Sí? Hacé control clic acá en el método ingresar materia, ingreso materia, hacer control clic. En el método ingreso materia y control clic. Entonces, viene al método, al ingresar materia. Espérame un segundito, Bueno, al método ingresar materia le llega la dirección de memoria de este objeto. ¿Sí? Entonces, en este momento hay dos variables que están apuntando al mismo objeto materia, la que tenés en el main, más la variable ma que tenés acá en ingreso de materia. ¿Estamos de acuerdo? Se ejecuta el prepared statement, ¿sí? Rellena esa sentencia insert con el nombre de la materia física, que lo saca de este objeto materia, con el año de la materia, 2, que lo saca de este objeto materia, el estado, true, que lo saca de este objeto materia, ejecuta la sentencia, es decir, hace el insert, lo guarda en la base de datos, ¿sí? Ya esto Y en fue ese a la base momento de se datos, genera, claro. En ese y momento en se ese genera momento, el ID. claro, se genera el ID, lo obtenés con este método, lo obtenés al ID con este método, y lo que haces ahora, mirá lo que haces, obtenés el ID y se lo seteás a esa materia que recibís como parámetro. Entonces, Se esa lo materia que guardamos al recibís como objeto parámetro, Java. Se lo ahora guardamos al objeto Java. lo tenés Lo en sacamos de memoria. la base de datos y lo ¿Sí? guardamos en el objeto Java, que no tenía hasta el ¿Está? momento ID. Bien. Ahora, volvete al main, y ya que estamos en el baile, probá esto. Guardamos la materia. ¿Cómo harías para mostrarme desde acá si esa materia se guardó? ¿Cómo harían para demostrarme que esa materia se guardó? ¿Cómo era para
System output. string. ¿Cómo harían ¿Cómo ahora haría para como- demostrarme que esa materia se guardó? ¿Cómo era para Si no mostrar- pones out y el tab, y se te escribe solo. Tab. Minúscula. Ah. Ahí está. Y ahora, ¿cómo harías para demostrarme que esa materia se guardó? tomar la materia? Ahí si haces más, es la materia que tenés en la RAM. No me sirve. Esa está en la RAM. Yo sé que la tengo. Si la creaste en la línea 40. En la RAM la tenés. Ah, bueno. Ver si tiene el ID. Esa es buena. ¿Sí? Esa es buena. ¿Sí? Y si no, ¿qué también podrías hacer? O sea, si tiene el ID, es porque se guardó. Perfecto. Eso. Si no le pido a materia data, obtener las materias o algo por el estilo, ¿no? Buscar materia. Ese me También. devuelve un list. Ese Buscar materia materia data. también lo podías hacer. Claro. Exactamente. Ese materia data, obtener materias, Luciano, te devuelve un array list. ¿Sí? Te devuelve un list. Entonces podrías guardar el resultado ese en una variable de tipo list. Crea una variable list. Y recorrerla e imprimirla. Lista, ponele, o lista de materias, o materias, el nombre que vos quieras, igual a lo que te devuelve ese método, igual a lo que devuelve el método. Tendría que ser un list de materias. Claro, eso, cortalo, ponelo allá arriba. Bien. Cuando vos creaste el método Le faltaron obtener unos materias, te devuelve un me parece objeto también ahí. de tipo lista de materias. Lo que te dice la profe es que acá le aclare que la lista que vas a recibir es de materias. El list, entre corchetes acodados, que sea de materia. Te estamos mareando, Luciano. Bien. Materia en singular es la clase. Faltarían los materia. corchetitos angulares con la materia, eso. Es materia. Entonces ahora, recorre, Materia. itera esa lista. Itera esa Materia lista. porque la clase se llama materia. Sí, ya está. Pasa que vos lo recibís con un retardo, ya lo corrijo. Sí, puede ser mi conexión también. Claro, bueno, ya lo había corregido. Ahora, iterá sobre la lista, Claro, voy Luciano. con retardo yo, me parece, sí. Usa un for para recorrer sobre la lista. Por ejemplo, for, la lista de tipo, como hicieron en el módulo que trabajaron con colecciones, de tipo materia, la lista, usa un for mejorado, un for each. Materia, ¿Cómo era esto? materia, materia, materia. O le resulta más Materia fácil en esto, por mayúscula ahí. porque Este es la para clase. mí es más comprensible. La variable de iteración, materia, puede ser en singular. No, espacio, la variable de iteración, m, ponele o materia, eco. El nombre que vos quieras. 2 puntos. 2 puntos. Y la lista que vas a iterar. Lista. Ahora, abrí llaves después del for. Y bueno, ahora sí un print line que muestre los nombres de la materia, por ejemplo. Que muestre el nombre de esa materia. No. ¿Y no tiene un No, ToString acaso? Luciano. ¿Cómo se llama la materia que... ¿Cómo se llama la materia que en este momento estás iterando, Luciano? Materia que estoy iterando. ¿En qué variable queda guardada la materia que en este momento estás recorriendo de ese list? ¿Qué nombre le pusiste a la variable de iteración vos? M. Fíjate en el for. M. Punto. Ese M es una materia, entonces tiene, puede ser el nombre, el ID, mostrar el nombre, por ejemplo. Si tuvieras el método Y en ToString, otro... claro, si tuvieras el método ToString, podés imprimir toda la materia completa. Ya el ToString se ocupa de la impresión. Bien. Y mostrar también el nombre de la materia y mostrar el código de la materia, el ID que tiene, por ejemplo. Podría mostrar todos los datos que quisiera. Pero aquellos que tienen el método ToString implementado, entonces ponen M y ya está. Ahora, a lo que quiero llegar, es a lo siguiente. Que cuando quiero probar los métodos que me devuelven una lista,
¿sí? Los guardo esos elementos en una lista y después los recorro. Esa es la forma de probarlo, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, ejecútalo, Luciano. Guárdalo ¿Sale humo? antes. No, ¿Qué deberían contemplar para el cursada data? Básicamente lo mismo que usaron para las demás clases data. Tener un connection, un constructor, un guardar cursada, un obtener las cursadas, un obtener cursada por alumno, es decir, que recibiendo la ID del alumno me devuelva todas las filas cursadas que correspondan a ese alumno, todas las inscripciones de ese alumno. Podría ser un buscar alumno, es decir, que recibiendo el ID de la cursada me devuelva el alumno que la cursa. Podría ser un buscar materia, que recibiendo el ID del alumno, el ID de la materia, me devuelva esa materia si se está cursando, podrían ser. Métodos importantes: guardar, obtener cursadas por alumnos, obtener materias cursadas, es decir, que recibiendo el ID del alumno me devuelva las materias que ese alumno cursa. El obtener materias no cursadas, que recibiendo el ID del alumno me diga qué materias no cursa ese alumno. Eso me van a ser útiles para las vistas de inscripción después. Borrar cursada de una materia de un alumno, es decir, recibiendo el alumno y recibiendo la materia, borre esa cursada. ¿Sí? Me pasan el alumno, me pasan la materia, me pasan el alumno, me pasan el ID del alumno, me pasan el ID de la materia, que elimine, ¿sí? Esta borrada es física, la cursada que corresponde a ese alumno en esa materia. Actualizar notas de cursada, que reciba el ID del alumno, que reciba el ID de la materia y la nueva nota. Esos serían los métodos que ustedes deberían contemplar, ¿sí? Esos serían los métodos que ustedes deberían contemplar en cursada data. Guardar, obtener cursadas por alumno, obtener materias por cursada, obtener materias no cursadas, borrar cursadas de una materia de un alumno y actualizar notas de cursada.